Bien, señores, está con nosotros José Carlos Fernández, abogado ambientalista, y vamos a hablar con él sobre la propuesta de ley para manejo de los desechos sólidos que ya fue aprobada en 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Está pendiente del Senado de la República. Entonces, primero, en sentido general, ¿qué piensa de la pieza que está aprobada hasta ahora en la Cámara de Diputados? Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Este proyecto de ley que se encuentra en la Cámara bueno, ya no está en la Cámara de Diputados porque ya se aprobó. Sí. Pero que se encuentra en el Congreso Nacional es muy importante, transforma lo que vendría siendo la sociedad dominicana, la economía dominicana, la interinstitucionalidad de la República Dominicana. De por sí es una transformación, es algo que de verdad el país necesita desde hace muchísimo tiempo, es algo que el mundo también necesita. Internacionalmente hay un movimiento bastante grande en este sentido para que se aprueben estos proyectos de ley o para que también que se tomen iniciativas en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. Y nosotros como país tenemos alrededor de 7 años trabajando con el Congreso Nacional para que este proyecto de ley pueda aprobarse. Y efectivamente lo que sucedió la semana pasada fue un logro nacional, de que después de 7 años pudo ya pasar esta fase que es la aprobación por la Cámara de Diputados y ahora entra el Senado. ¿Cuáles son los elementos principales de esta ley? O sea, lo más destacable. Lo principal de este proyecto de ley es que organiza lo que es una gestión de residuos sólidos, crea un sistema para la gestión de los residuos sólidos. Una gestión de residuos no solamente es tirar la basura al zafacón y que un camión venga, la recoge y la echa al vertedero. No, los residuos llegan al vertedero en su última fase. Primero se establece lo que es una pirámide de jerarquía de gestión de los residuos, donde lo primero es que los residuos no llegan a ser residuos, que se pueda reutilizar el producto varias veces. Eso es fundamental. Bueno, pero si el producto ya no se puede reutilizar, pues entonces se recicla. Cuando se recicla es eso que llamamos... antes del reciclaje viene el reuso. Y después viene el reciclaje. El reciclaje ya es cuando se recoge y se le da una vida nueva a ese residuo. Deja ese residuo, se convierte en un producto nuevo. Recientemente el regidor y activista municipal, Waldis Taveras, él dijo, tenemos una ley de manejo de residuos sólidos desde principios de los 90, simple y llanamente nunca se ha aplicado. Y esa ley contempla cosas tan simples como castigar a quien lance desperdicio a la vía pública. Y él decía que esta entonces, que todavía está en discusión, lo único que hace es beneficiar al empresariado porque le pone un precio, ¿verdad?, a los desperdicios como tal, y que por demás, decía él en este mismo espacio, no hay mayores elementos novedosos. Cuando hablamos de gestión de residuos, no solamente hablamos de sanciones porque se gestionan de una manera equivocada. Cuando hablamos de gestión de residuos estamos hablando de una industria. A nivel mundial así es como se percibe, porque cuando se gestionan los residuos se le llama industria no solamente por, como le dices, que se le pone un precio a los mismos desechables, porque que dejan de ser desechables, se convierte en materia prima, se convierte en un producto. Un activo. Un activo. Entonces, se benefician muchísimas personas gestionando los residuos, no solamente el sector privado, también los mismos recicladores de base, lo que llamamos buzos. Estas personas se encuentran en los vertederos trabajando en condiciones no apropiadas, atentando contra su propia salud, atentando contra su propia vida, gestionando residuos que ni siquiera están clasificados y por lo tanto se están manejando muchos desechos tóxicos que se combinan, que se mezclan con otro tipo de residuos, terminan contaminando los suelos, las aguas, emitiendo muchísimas gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Entonces, si se aprovechan apropiadamente, se separan desde las casas, o si no, hay personas que se benefician con esta misma separación y también lo pueden llevar a las diferentes empresas de reciclaje, o como hacemos muchas veces aquí en el país, que terminamos exportando los residuos, lo cual no es necesario, cuando aquí mismo lo podemos aprovechar, y también cuando se aprovechan reducimos los costos en la producción industrial que tenemos en el país. Muchos han criticado el plazo de 5 años, que lo entienden que es muy amplio para la reducción de plásticos y FON específicamente. Y han criticado también lo ambiguo que es, que no especifican qué hacer, ni tampoco las consecuencias que tendrán aquellos que no cumplan con el mismo. Eso del plazo es interesante porque ha habido mucha polémica. Recuerden que son 7 años tratando de que este proyecto de ley se apruebe. Cuando hablamos de un proyecto de ley a nivel nacional tenemos que buscar consenso para que todos los sectores se puedan manejarse. Entonces, ¿qué sucede?
Este plazo de 5 años lo que busca es que se dé suficiente tiempo para que todos los sectores del país se adecúen a que pueda hacerse efectivo. Si hacemos el plazo más pequeño, la industria del plástico, que es una industria más de la economía del país, puede colapsar, porque va a cortar su producción demasiado abrupta, o sea, muy abruptamente. Con 5 años se entiende que se puede desarrollar suficiente tecnología, que se van a crear suficientes incentivos para que pueda salir esa producción tan masiva de plástico, la economía del país en general no se va tan afectada y no necesitemos plásticos. Pero también es algo importante, no necesitamos necesariamente eliminar el plástico del país, porque existen, la ley también prevé, el proyecto de ley prevé figuras como la responsabilidad extendida del productor, que lo que busca es aprovechar el plástico que ya existe y volverlo a utilizar. Ese es un gran problema, porque ayer el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, déjame ver si consigo el dato aquí, decía que en los países desarrollados creo que solo un 17% se recicla. O sea, el capitalismo promueve una cultura de lo desechable. Una cultura de lo desechable. Y yo ponía el ejemplo de una diputada que del PLD de la línea noroeste, que no digo su nombre para no meterle en lío con su familia. Ella me dijo que ella tiene una guerra en su casa porque sus hijas quieren comprar platos y vasos desechables para no fregar. ¿Tú oyes esa vaina? Entonces esa cultura de lo desechable que se expresa en la ropa, que se expresa en el consumo de alimentos, que se expresa hasta en las relaciones, eso es parte de la ideología del capitalismo. ¿Cómo romper con eso, no? ¿Cómo reutilizar es comprar menos? Exactamente. Comprar menos y a lo mejor pagar un poco más por productos que se pueden utilizar muchas veces más. Y aparte de nuestra cultura dominicana, digo yo, porque se hace una reunión familiar, una reunión de trabajo y siempre hay que comprar desechable, pero podemos utilizar los mismos vasos que tenemos. Mira, brevemente, que yo veo a Julio ya controlando el tiempo, hay otras cosas, pero la funda para la basura, o sea, uno le dice a la gente, lleva tu funda reusable, y lo hace con la farmacia, lo hace con otras cosas, pero a la hora de ir al supermercado dice, pero es que esas son las fundas que yo utilizo para empacar la basura y botarlas. ¿Qué solución hay para eso? Bueno, en vez de utilizar esas mismas fundas plásticas, se pueden comprar la misma funda que venden en los supermercados. ¿Que son plásticas también? Sí, pero no se van a generar tantas. Es que es demasiadas las fundas plásticas que hay. No entiendo, porque si la persona va a utilizar las fundas plásticas que le dan en el supermercado o las va a comprar, como quiera se utiliza la misma cantidad. No necesariamente, porque si utilizas fundas que son de las grandes, utilizas menos material. O sea, menos material no, menos fundas plásticas. Sí. Bueno, mira, ayer, disculpa Julio, ayer yo estaba en el Bocao Food Fest y, por ejemplo, ellos tenían una apuesta a eso, a reusar, reciclar y demás. Y me gustó mucho que ofrecieran sorbetes que eran comestibles, por cierto. Sí. Yo no había terminado la bebida cuando ya me había comido el sorbete. ¿Y de qué era? Es de algas. ¿Y sabe rico? Sí, sabe muy bien. Tuviste es que dulce. pagarlo porque es más caro. Se ofrecía con la bebida, pero la bebida tenía un precio importante. Sí. Entonces, te pregunto por la barrera en términos de costos, que bien podría ser para algunas clases sociales al momento de decidir comprar objetos reusables. Y eso pasa inclusive con algunos platos que pueden estar hechos de desperdicios de madera, de la palma, pero son mucho más caros. Sí, eso es uno de los conflictos que viene con esta transformación, como tú ves diciendo al principio, porque el material desechable es muchísimo más económico que el reutilizable, pero hay que buscar alternativas, no necesariamente alternativas a lo desechable, sino no utilizarlos. Sí. José Carlos, tú has estado acompañando todo este proceso durante los 7 años. No, durante los 7 años no, tengo 4 años acompañando. 4. Ok, en condición de que de asesor del Congreso, de miembros de una ONG, ¿en qué condición? Yo he estado trabajando con la cooperación internacional y con el gobierno dominicano dentro de los proyectos de la cooperación internacional, apoyándolo. Mira, una pregunta. Yo estoy de acuerdo con esta ley, creo que es un vaso medio lleno, ¿no? Hay que seguir creando, fortaleciéndola, ojalá que el Senado la fortalezca más. Pero se estaba en la Cámara de Diputados se estaba comentando de que un empresario llamó a 30 legisladores el día de que parecía que esa era la última oportunidad para aprobar la ley, porque aunque mañana tenemos una sesión, porque Rubén está tratando de extender
las sesiones hasta lo más que se pueda antes de que termine la legislatura. Se estaba hablando de que un empresario llamó al menos a 30 legisladores. No se ha hablado de dinero, pero se está hablando de un lobby, aunque el lobby sea limpio. ¿Quién es ese empresario que está llamando? Tú no sabes, No tú que eres tan experto en esa vaina. No tengo idea quién es ese Tú empresario. lo sabes, no se dice en el ¿Tú Congreso. crees que yo supiera no lo dije? Pero te pregunto, no se dice quién es, no se supone quién es. Gracias a José Carlos Si Fernández. sea un lobby limpio se puede decir. No, porque no es hablar y dar las motivaciones. Mire, si alguien sabe el nombre Sí. Que tú del no le vas a empresario ordenar, o de los Carlos, empresarios que gracias. estaban llamando a los legisladores para que No sé voten si por hay esta ley de algún residuos mensaje sólidos. clave Llámenme que yo lo digo. Sí quisiera decir algo más. Este Ok. proyecto de ley no es perfecto, pero es el que tenemos. Sí, así es. hay Es lo seguir mejor para- que se puede lograr ahora mismo. Exactamente. Y como a lo mejor lo digo esto porque soy abogado por información jurídica, pero es mejor tener algo dentro de nuestro marco legislatorio Que no y tener después nada. ir improvisando, no. O sea, Complementando, Perfeccionando, sí. sí, así Gracias. es. Pues muchas hermano. gracias a José Carlos Fernández, A ustedes. abogado. Jovencito, muchacho. Así es. Brillante. Cami fuera. Son 106.5.